Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto, otra vez estamos aquí conectados con todos ustedes. Y realmente estoy muy contento porque tengo el honor de estar con el doctor Javier Gómez Pedroso Rea. Es un invitado muy especial, el doctor Gómez Pedroso. Él es ginecólogo oncólogo con una amplia experiencia en patología de mama y específicamente en cáncer de mama. Actualmente es el presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Ginecología Obstetricia. Platicando con él, acaba de llegar de Barcelona para contactar a algunos médicos que pueda él contactarlos para que nos den aquí algunas experiencias de ellos en algunos temas después para los médicos, que va a remunerar mucho esto en la cuestión del conocimiento de los médicos ginecólogos mexicanos. El tema de hoy es muy importante, la importancia del diagnóstico temprano de cáncer de mama. Javier, muchísimas gracias por estar conectado. Te agradezco mucho esta comunicación y tú tienes el programa aquí en tus manos. ¿Qué es el cáncer de mama, Javier? Bien, antes de empezar a platicar, Roberto, quisiera agradecerte, saludar a tu auditorio. Para mí es un gusto el estar contigo y el poder participar y poner nuevamente los puntos sobre las IES de la importancia del diagnóstico temprano. ¿Por qué? Porque cuando uno escucha la palabra cáncer, cuando es paciente y escucha a su médico decirle que desgraciadamente la biopsia salió positivo y tiene cáncer, a uno se le viene el mundo encima, quiere hacer el testamento, piensa que ya se va a morir. Y lo que te puedo decir específicamente en cáncer de mama es que ha habido una serie de avances muy importantes a lo largo de este año. Tu pregunta inicial es de qué es el cáncer de mama. Bueno, pues el cáncer de mama es el desarrollo de unas células anormales dentro de los ductos galactóforos o dentro de los tubitos que llevan la leche al pezón o dentro de los lobulillos, que es donde se fabrica la leche. Yo les explico a mis pacientes. Hay dos entidades anatómicas en la mama: la fábrica de leche y el sistema de tubería que lleva la leche al pezón. Lobulillo y ducto. Esas dos entidades son el responsable del 95% de los cánceres de la glándula mamaria. Y no es más que el desarrollo de células anormales que perdieron su capacidad de reparar el DNA, y esta célula es una célula totalmente anormal que tiene tres características. Una, de reproducirse en una etapa inicial rápidamente, de poder invadir, y tres, de poderse transportar a otros órganos, que es el concepto de metástasis. Entonces, podríamos definir así el cáncer de mama, pero lo que sí quiero que quede muy claro en la mente de la gente es que el cáncer de mama lo único que tiene en común es el nombre, cáncer de mama, porque hay un abanico inmenso de posibilidades de comportamiento biológico del cáncer en la actualidad que hemos podido desarrollar, entender y poder de esta manera ver diferentes posibilidades de presentación en cada individuo, y dependiendo de las características biológicas del cáncer es el comportamiento que va a tener. Pero lo más importante de esto es el diagnóstico temprano. Mientras más tempranamente, más posibilidades de curación podemos hablar con la paciente. Mientras más tempranamente, menos agresivos somos en tratamientos. Mientras más tempranamente, menos cirugías radicales de tener que perder el seno. Entonces, tiene muchas bondades el tener un diagnóstico temprano en cuanto al pronóstico y sobrevida de cada paciente que presenta este fenómeno. Fíjate, qué bueno que tomas esta forma así de cómo explicar desde dónde viene el conducto, desde dónde viene la lesión, cuáles son las estructuras que van a estar en juego para este proceso. Pero si estuviéramos hablando de poblaciones, hay poblaciones en todo el mundo. En México, ¿cómo estaría la incidencia de cáncer en la mujer mexicana? Mira, si nosotros tomamos a nivel global, a nivel mundial, a los hombres, sexo, género masculino y femenino, y sumamos todos los cánceres, a nivel mundial el cáncer de mama ocupa el quinto lugar, en Latinoamérica ocupa el segundo lugar y en México ocupa el primer lugar.
Pero ahora, si tomamos nada más el género femenino y estudiamos a las mujeres, globalmente en el mundo, el cáncer de mama ocupa el primer lugar, en Latinoamérica el primer lugar y en nuestro país el primer. ¿Qué te quiero decir con esto, Roberto? Que tenemos un problema de salud muy serio, cáncer de mama en México. Es el cáncer más frecuente, con una mortalidad alta, porque seguimos haciendo diagnósticos tardíos, donde tenemos un subregistro y después de nuestra terrible pandemia se puso peor la cosa, porque se frenó todo el diagnóstico oportuno y precoz del cáncer. Se dejaron de hacer estudios y lo que estamos viendo ahora en nuestras clínicas, tanto privadas como el sector salud, es que aquella paciente que se hizo su última mastografía fue en el 2019. Vino la pandemia y en el 20 y en el 21 no hicieron nada porque no se podía, estaban muchos centros cerrados, no había servicios, había una carencia terrible. Todo con este triage que se hizo se dirigió a hacer hospitales COVID. Y ahorita que se reactiva nuevamente el diagnóstico temprano, vemos pacientes que no tenían nada en el 19, que están teniendo lesiones pequeñas de cáncer en la actualidad, en un número muy significativo. Te puedo decir que es el cáncer más frecuente en el país, que más mata, y el subregistro que tenemos, pues te diría que es muy triste porque nos dice que tenemos pocos, en el 21 disminuyeron los casos, cosa que no es que hayan disminuido, lo que pasa es que se dejaron de registrar, pero se sigue presentando con una curva ascendente en los últimos años, muy vertical en cuanto al número y muertes de pacientes por cáncer. Porque tristemente el 60 al 70% de las pacientes que diagnosticamos en nuestro país las estamos diagnosticando en etapa 3 y 4. Esto significa en etapas avanzadas y un 15% en etapa metastásica. Entonces, ahí sí ya no podemos hacer mucho. Ahí sí nos amarran las manos. Cuando tenemos pacientes en estadios avanzados, van a requerir de tratamientos muy agresivos, de quimioterapia, de radioterapia, de cirugía, de hormonoterapia y terapia blanco en ocasiones cuando tienen tumores que así lo indican este tipo de terapias. Fíjate, tomo esto que mencionas tú del COVID, de que estuvimos en algún lugar separados de la atención de la mujer y se empiezan a presentar todos estos nuevos casos. Tú, desde que yo tengo contacto contigo y te conozco, muy buen amigo que eres, tú te manejas en un grupo de alta especialidad en ginecología y en mamaria en Hospital Ángeles. Sí. Para esto, tú mencionas que hay que tener un diagnóstico temprano para evitar todas estas situaciones. ¿Cómo se hace el diagnóstico temprano? ¿Cómo anda México con los equipos necesarios para poder solventar esta presencia de esta lesión? Bueno, esto me encanta que me lo preguntes porque sí quiero que quede muy claro que el estudio ideal para poder hacer diagnóstico temprano es la mastografía. Yo sé que a muchas de nuestras escuchas ahorita van a decir, no, ¿cómo la mastografía? Si ya estamos en el siglo XXII, ya estamos por entrar al 2023 y nos siguen apachurrando y haciendo y molesta mucho a la mastografía. Hay nuevos aparatos de mastografía que hacen que la compresión sea menor. En pacientes menores de 60 años, yo recomiendo que siempre la mastografía vaya sumada con un ultrasonido mamario. Y este binomio de estudios, mastografía y ultrasonido, son los que nos van a ayudar a detectar tempranamente lesiones. Te voy a comentar, yo tengo dos hermanas diagnosticadas, con una con un tumor de 4 milímetros y otra de 5 milímetros. Les fue maravilla. No perdieron el pecho, no se tuvieron que llevar quimioterapia. Una tiene 20 años de sobreviviente, la otra tiene 15 años de sobreviviente, y se hizo el diagnóstico tempranamente, 5 milímetros el tumor y 4 milímetros el otro tumor, gracias a la mastografía y el pecho. Entonces, ese es el gold estándar, siendo claramente, para poder hacer un diagnóstico temprano de estos. De ahí se derivan muchos más estudios de la mama para poder caracterizar mejor una lesión. Y podemos hablar desde resonancia magnética, de la tomosíntesis en mamas densas, que es un problema muy grave cuando la paciente tiene mucho tejido mamario y en la imagen se ve
puro blanco, que eso se le llama densidad mamaria. Entonces, hay un subgrupo de pacientes o subgrupos de pacientes que van a requerir de estudios más especializados de la glándula mamaria. Pero para la población general, para poder hacer diagnóstico temprano, pesquisa que se llama, en aquella paciente asintomática que no tiene ninguna lesión, que no se palpa absolutamente nada, el estudio mastográfico del ultrasonido le puede dar una importancia enorme en el diagnóstico temprano de su lesión. Nosotros pedimos mucho que hagan ultrasonido. Para que alguien pueda palpar una lesión, es que ese tumor mide cerca de 2 centímetros. Ese tumor tiene ya en ese pecho cerca de 7 años. Entonces, la ventana de oportunidad que nos da la mastografía y el ultrasonido es que podemos ver tumores milimétricos de 5 milímetros, que nunca los vamos a poder palpar, de 1 centímetro, que tampoco los vamos a poder palpar, más si son muy posteriores o la glándula mamaria es muy grande. Entonces, esa oportunidad de diagnosticar tempranamente es gracias a la mastografía y el ultrasonido. Y te contesto la segunda parte de tu pregunta. Desgraciadamente, no tenemos el volumen adecuado de mastógrafos a nivel nacional. Hay estados que tienen 1 o 2 mastógrafos. Y el principal problema de esto es que muchas veces no está la persona capacitada para poder interpretar esos estudios mastográficos. Por eso en cada curso que yo doy, en cada conferencia que yo doy, les pido a los ginecólogos y a los médicos que aprendan a leer sus mastografías, que no se conformen con lo que les dice el radiólogo, que aprendan a verlas. Entonces, hemos hecho muchos talleres a lo largo de los últimos 25 años en los cursos que hago anuales de cáncer de mama y de patología mamaria, en talleres en el aprendizaje de la lectura, de la mastografía y de la interpretación, para poder tener una idea más clara nosotros como médicos de primer contacto con la paciente y poder de esta manera. Sí estamos carentes en equipos de mastografía, sí estamos carentes en personal que la sepa leer. Tenemos nada más 5,000 radiólogos certificados en mama a nivel nacional. No ajusta tanto estudio que se tiene que hacer para que sea interpretado por una persona entrenada específicamente para eso. Fíjate, que esto que estás mencionando, pues tiene relevancia a nivel nacional, ya que pues falta ese diagnóstico temprano para las mujeres y que tengan esa oportunidad de, pues, una vida mejor, tener Claro. salva su mama y que tengan un tratamiento oportuno. Te comentaba yo que últimamente en los estudios que mandamos a hacer nos reportan que se tiene que hacer una biopsia transoperatoria para el diagnóstico. ¿Qué me puedes comentar de esto, Javier? Fíjate que la biopsia transoperatoria prácticamente está en No, desuso. no, la biopsia de punción en radiología, en el Exacto, gabinete. Esa exacto. biopsia de transoperatoria ya está obsoleta, pero a veces la Sí. mujer tiene la duda de decir, oye, doctor, me están sugiriendo que me haga una biopsia ahí en el gabinete o que me la va a hacer el doctor en su consultorio porque tiene, en el caso tuyo, que tú tienes todo tu equipo ahí en tu consultorio. ¿Qué nos puedes comentar de esta biopsia? ¿Qué ventajas le vemos? Mira, existen diferentes tipos de biopsia percutáneas. Percutánea quiere decir que se hace acá en el consultorio o acá en el gabinete, etc. Podríamos hablar de 3 principalmente. La biopsia por aspiración con aguja fina, que es introducir una jeringa y succionar para ver si ese tumor es de agua, si es un quiste o es un tumor sólido. Ese tipo de biopsias está indicada para el vaciamiento de lesiones quísticas, o sea, que son de líquido. ¿Sí? Los quistes son totalmente benignos. La posibilidad de que exista un cáncer dentro de un quiste es del 0.001, o sea, en 40 años haciendo patología mamaria nunca lo he visto. Para eso nos sirve y para hacer biopsia de ganglios sospechosos de la axila. Nada más que hay que hacer muchas succiones para tener un buen volumen celular y tener un buen patólogo citólogo para que nos pueda leer el esto. El ideal y que nos da muchas bondades es la biopsia de corte con aguja gruesa. Un nivel de grosor de 14 gauge, que se le llama aguja de Truput, porque esta al dispararla
vamos a poder tomar diferentes porciones del tumor para poder sacar tejido de ese tumor y poderlo observar al microscopio y poder hacer un diagnóstico. Con esa biopsia nos van a decir nombre, primer apellido, segundo apellido y comportamiento del tumor. Y con esa misma biopsia nos van a dar el estudio de inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica es la biología molecular del tumor. Si presenta receptores, si están sobreexpresados algunos oncogenes, cuál es el índice de replicación celular, qué tantos vasitos nuevos se está formando el tumor para poder crecer. Todo eso nos lo da esa biopsia. Y es una biopsia que se hace en el consultorio, que nos lleva 5 a 7 minutos, que no duele, que no se hace más que un pequeño orificio, no se pone sutura, y con eso vamos a tener todo el panel diagnóstico desde el punto de vista de anatomía patológica y de inmunohistoquímica. Y existe otra biopsia que esa es un poco más elaborada, que es con una aguja especial, con un aparato especial, hay varios nombres de este aparato, que al mismo tiempo que corta o va cortando, succiona. Eso habitualmente está en los gabinetes de rayos X, porque se necesita una mesa especial, se necesita el aparato del mastógrafo, la esterotaxia, para poder hacer las biopsias por vacío. Y esas las utilizamos principalmente en pacientes que tienen microcalcificaciones para no llevarlas a quirófano o un procedimiento anestésico, y se hace con anestesia local. Te podría decir que hoy por hoy prácticamente el 99%, si no es que el 100% de las lesiones mamarias las podemos diagnosticar con biopsias percutáneas sin tener que ir, como en el siglo pasado, a un quirófano, a quitar un tumor con la paciente anestesiada, a mandarlo a transoperatorio, a hacer vaciamientos de axila innecesarios, a que la paciente despertara y no participaba en la decisión de su tratamiento y lo primero que hacía era tocarse a ver si se le había quitado el pecho. Eso ya no se hace. En la actualidad nosotros hacemos una biopsia percutánea, damos los resultados face to face con la paciente, cara a cara, les damos las opciones de tratamiento que existen, nos ayudan a escoger el tratamiento que ellas desean llevar. En fin, esto ha cambiado radicalmente a lo largo de este siglo. Fíjate, Javier, si me lo permites, así como tú lo explicas, yo le podría decir a una paciente, usted llega a un edificio, tiene que avanzar hasta el 10º piso donde tiene su cita, y con esta biopsia vamos a llegar al piso número 8, piso número 9. Ya vamos a tener todos esos pisos avanzados solamente para decidir cuál es el tratamiento quirúrgico de cáncer de mama. Así es. O si es un tumor que es triple negativo, que tiene axila positiva, no la vamos a llevar a cirugía. La vamos a mandar primero a quimioterapia o a inmunoterapia, si es un tumor PDL1 positivo con ciertas características, en donde va a requerir un tratamiento sistémico inicialmente, y después haremos el tratamiento quirúrgico, también cada vez menos agresivo, menos vaciamientos de axila. Discúlpame, cuando ya Sí. tienes el diagnóstico que te lo dio el laboratorio, que te dio patología por estos estudios, ¿cómo sería el tratamiento quirúrgico de cáncer? Bien, Termina lo que estabas hablando, nomás quisiera que lo comentaras. ya hay dentro de este abanico existen muchas posibilidades, y algunas pacientes sí van a ser candidatas a cirugía, otras pacientes van a ser candidatas a hormonoterapia, a lo mejor inicialmente, que ahora con la pandemia se desarrolló el término de terapia endocrina como adyuvante o neoadyuvante, en pacientes de edad avanzada con receptores positivos, con riesgo quirúrgico, y que se les da hormonoterapia. Pero bueno, si nosotros tenemos la selección de que la paciente vea la cirugía, va a depender el tipo de cirugía de varios factores. Podemos ofrecer diferentes opciones. Cirugía conservadora, por un lado, que no va a perder el pecho, o cirugía radical, que va a llevar una mastectomía en la que va a perder el pecho. ¿Cuándo uno y cuándo el otro? Hay indicaciones precisas para cirugía conservadora. Tumores pequeños, no mayores de 2 centímetros.
tumores periféricos que no estén atrás del pezón o alrededor del areola del pezón. Estas pacientes pueden ser candidatas a segmentectomía, a quitar un segmento del pecho, con márgenes adecuados. Márgenes quiere decir que de donde esté el tumor tengamos mínimo 1 centímetro de cada lado para el tumor, para arriba y para abajo, de tejido sano. Nada más que estas pacientes que van a cirugía conservadora, el tratamiento quirúrgico corresponde al 50%. Toda paciente que va a cirugía conservadora tiene que completar el tratamiento con radioterapia, un ciclo mamario completo de radiación, de radioterapia, para completar su tratamiento. Aquellas pacientes con tumores pequeños que se les hace mastectomía no van a llevar radioterapia. Pero algunas pacientes con mastectomía sí van a llevar radioterapia porque va a depender del extirpe tumoral, del tamaño del tumor, etc. Entonces, es una serie de combinaciones que en base a esas combinaciones vamos a saber si tiene un pronóstico adverso o tiene un índice de crecimiento muy rápido del tumor, mayor del 20%, o tiene un oncogen presente que se llama 2G positivo. Esa paciente además va a llevar quimioterapia y además va a llevar terapia con anticuerpos monoclonales. Entonces, el decidir qué tipo de tratamiento va a depender principalmente del tipo de tumor que tenga, si es un luminal A, un luminal B, un 2G, un triple negativo. De los triples negativos hay 6 diferentes tipos de tumores triples negativos que van a requerir de tratamientos muy específicos y muy dirigidos. Por eso es muy importante que la paciente que tiene cáncer de mama se acerque con alguien que se dedique a hacer cáncer, porque no todos los oncólogos hacen mama. Entonces siguen tratando a los pacientes como cuando se entrenaron y son muy buenos haciendo cabeza y cuello, pero cuando hacen mama no están en la actualización de lo que se tiene que hacer con las bondades que ofrece, los avances que hay en la actualidad en relación al manejo y el tratamiento del cáncer. Y tomando esto que mencionas, Javier, de la situación de la medicina, que hay mucha especialidad, que ya hay gente dedicada a la mama, como tú mencionabas, hay radiólogos que tienen su especialidad en mama, así oncólogos. ¿Cuáles serían estos estudios avanzados para cáncer de mama? Mira, nosotros, por ejemplo, cuando tenemos una paciente que la vamos a someter a el caso de mañana, que vamos a operar mañana. El caso de mañana, se le ven en la mama 2 lesiones, de acuerdo a lo que dice el radiólogo, se biopsió una y es positiva a cáncer. Pero yo veo 3 lesiones cuando yo revisé el estudio. Los bajé con el radiólogo, con mi radiólogo, y me dijo, tienes razón, esta lesión lo más seguro es que también vaya a ser. Lo que hacemos ahí en esas pacientes que vamos, si la queremos someter a cirugía conservadora porque están en un solo cuadrante, o podemos descartar que no se va a ir a cirugía conservadora, yo les pido entonces a estas pacientes resonancia magnética. Entonces, la resonancia magnética me va a dar muchísima información, porque va a decir si es un tumor multicéntrico, o sea, que se encuentra en diferentes partes de la glándula mamaria. Y esa paciente no puede ir a cirugía conservadora, tiene que ir a mastectomía, aunque sean tumores muy pequeños. ¿Por qué? Porque de nada me quita quitar un segmento y dejar tumor en otros cuadrantes. O si tiene muchos tumores en el mismo cuadrante, 3 focos en el mismo cuadrante, y no doy los márgenes adecuados, entonces estoy quitando mucha mama, dejando un defecto cosmético terrible, cuando a lo mejor si le hago mastectomía va a quedar mejor con reconstrucción inmediata. Se hacen cosas maravillosas ahora de reconstrucción mamaria en aquellos pacientes que se someten. Otro estudio muy importante es el PEM, es como un PET. El PET es un estudio que se hace para ver metástasis en todo el organismo. Bueno, este es un estudio específico para pacientes que tienen cáncer de mama, porque es nada más como un PET, pero solamente en la mama, por eso se llama PET. Existe otro estudio muy nuevo que es la mastografía sumada a la tomosíntesis. Las tomografías lo que hacen es hacer varios cortes. Bueno, esta mastografía de tomosíntesis, ahora la tomosíntesis, hace que la glándula mamaria, en una mastografía convencional, se haga la proyección y entonces todo es un estudio bidimensional. Con la tomosíntesis, lo que estamos haciendo es hacer cortes de la glándula mamaria
Entonces, de esta manera podemos ir desdoblando perfectamente una lesión. Cuando tenemos una lesión muy pequeña o microcalcificaciones, podemos hacer conos de magnificación o conos de ampliación para poder caracterizar mejor esas imágenes y tener una idea más clara si existe riesgo. Existe ahora una tomografía, una mastografía contrastada. Y esta mastografía contrastada también nos da mucha información, porque se pone un medio de contraste, se toma el estudio mastográfico, contamos con él acá en el hospital y también nos da mucha información. De modo tal que nosotros podemos, ante la duda o sospecha de una lesión vista en el estudio de mastografía y ultrasonido, podemos caracterizarla para poder nosotros saber perfectamente bien si se trata de una lesión benigna o maligna, con todo un arsenal de estudios paralelos de imagen que nos van a poder ayudar a tener más información, poder hacer un mejor diagnóstico y lo más importante, poder ofrecer un tratamiento lo menos agresivo, pero lo más completo para que la paciente pueda quedar curada. Fíjate, de esto que mencionas, yo tomaría una posición aparte y diría, todas las pacientes que tienen familiares directos con cáncer de mama, estos estudios avanzados se pueden hacer antes de llegar a un tratamiento, ¿o qué se recomienda? Sí, estos pacientes que tienen antecedentes directos de cáncer de mama, cuando hay más de dos familiares, si es la abuela, la madre, la tía materna, las primas, etcétera, familiares de primera línea, es importante, al igual que en la paciente con cáncer joven, menor de 40 años, aunque no tenga antecedentes familiares, hacer estudios de mutación, por un lado. Primero, para saber si tiene mutación en algún gene, que los más estudiados, los más importantes, los más estudiados son BRCA1 y BRCA2, BRCA1 y BRCA2 en el cromosoma 13 y en el cromosoma 17. BRCA2 en el cromosoma 13, BRCA1 en el cromosoma 17. Si existe mutación transmitida genéticamente, esta paciente va a tener una posibilidad altísima de tener cáncer. Nada más de nacimiento cercana al 45%, por tener mutado el gen. Mas si ella va desarrollando otros factores de riesgo como alimentación, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, o hormonas endógenas, hormonas exógenas en tratamientos, puede elevarlo hasta 80% de riesgo. Es el caso Angelina. Esas pacientes son candidatas a hacerse cirugía profiláctica mamaria, dar la glándula mamaria, y hacer oforectomía, porque también existe, oforectomía quiere decir quitar los ovarios, porque también existe una alta posibilidad, sobre todo en mutación de BRCA1, de poder tener cáncer. Entonces, estas pacientes que se consideran de alto riesgo, ellas sí tienen que llevar un seguimiento muy especial. Paciente joven con este tipo de alteraciones que se considera de alto riesgo, la mastografía y el ultrasonido solo, a lo mejor nos vamos a quedar cortos porque no vamos a poder ver muchas cosas en la imagen. La tomosíntesis nos viene a ayudar un poco, pero está totalmente descrito que estas pacientes pueden alternar estudios año con año. Mastografía y ultrasonido y tomosíntesis este año, al siguiente año resonancia magnética. Al siguiente, mastografía, ultrasonido y tomosíntesis, y al siguiente, resonancia magnética. Para poder tener una vigilancia muy adecuada de ese tejido mamario y a la mínima sospecha de una imagen que pueda traducir un riesgo para la paciente, tener una biopsia para poderla tener perfectamente. Fíjate, habría muchas preguntas de esto. Por ejemplo, si soy candidata a una mastectomía profiláctica bilateral, etcétera, ¿no? Todo esto viene a, a colación por estos estudios avanzados que se van a hacer. Tú mencionabas uno que es el Oncotype. ¿Dónde se utiliza? El Oncotype es un estudio que nos ayuda mucho para la paciente que ya tuvo cáncer, que ya se trató, de poder dilucidar de acuerdo a su inmunistoquímica, que tiene receptores positivos, que tiene un tumor luminal B, o sea, que tiene receptores positivos, pero que tiene un índice de proliferación celular alto. Se hacen estos estudios de firmas genéticas que se llaman, para poder ver si se van a beneficiar o no.
Entonces, estos estudios como el Oncotype o el MammaPrint, que estudian diferentes genes del tumor, nos van a catalogar a la paciente en bajo riesgo o en alto riesgo. Aquellas pacientes que tienen una puntuación de bajo riesgo, quiere decir que no se van a beneficiar de quimioterapia, que a esas pacientes antes les damos quimioterapia a todas. Lo que te puedo decir es que antes de estas firmas se abusaba mucho de la quimioterapia y cerca del 70% de las pacientes no requerían de quimioterapia y se les daba quimioterapia, con todos los efectos adversos y morbilidad que conlleva esto. Con estas nuevas firmas genéticas en relación al tumor para poder ver el comportamiento del mismo cuando son receptores positivos, nos va a decir a quién hay que dar, a quién no hay que darle y qué tipo de quimioterapia sería la ideal para darse. Entonces, esto ayuda mucho en el manejo de las pacientes porque se hace una doble selección de las pacientes para poderles ofrecer un mejor. Entonces, estas firmas genéticas están diseñadas principalmente para el paciente que va a requerir quimioterapia y se nos va a decir si se ve beneficiada o no y qué tipo de quimioterapia es la que necesita. Entonces, es una maravilla. Son estudios caros que habitualmente los seguros de gastos médicos sí los pagan, pero que son extraordinarios en el sentido de que te pueden salvar de llevar a cabo una quimioterapia. Lo mismo que sucedía antes del 2000 con ganglio centinela. Toda paciente que tenía un tumor que ya había roto el compote del ducto ganatófago se le consideraba un tumor infiltrante. A esas pacientes, a todas les hacíamos disección radical. Cuando vino ganglio centinela, que es estudiar un ganglio que está en la base de la axila, línea interior de la axila, en el momento de la cirugía, se quita ese ganglio que lo marcamos porque ponemos una inyección de un medio de contraste, que es el azul patente, y un material radiolíquido que emite, emite ondas gamma porque es un material radioactivo. Nosotros identificamos ese ganglio y lo mandamos a estudiar. Si el ganglio es negativo, no es necesario quitarlo. Si el ganglio es positivo, ya hay salvedad ahora para no poder dejar con dos ganglios positivos los demás ganglios irradian. Pero bueno, grosso modo, ganglios positivos, quitamos axila, ganglios negativo, centinela, no quitamos esto. ¿Qué tradujo esto? Que aquellas pacientes que tenían tumores menores a 12 centímetros, el 70-80% van a tener ganglios centinela negros. Y no le vamos a tener que quitar los ganglios de la axila. Antes les quitábamos a todas esas, todos los ganglios, y venían todos los problemas de hipomovilidad del brazo, de linfedema con estos brazos totalmente hinchados, de probables infecciones, de limitación en el movimiento, una serie de trastornos que estábamos causando porque la cirugía era muy difícil. En la actualidad, el tratamiento quirúrgico de la mama se ha venido desescalando. Cada vez es menos agresivo. Y lo mismo está sucediendo. Cada vez somos menos agresivos. Entonces, las bondades del tratamiento quirúrgico en la actualidad del paciente con cáncer de mama en etapa temprana nos abre un mundo de posibilidades no agresivas para el control del cáncer. Por eso la importancia del diagnóstico. No es lo mismo tumores de 1 centímetro a tumores del tamaño de una naranja, o tumores infantes que ya sangran, que ya rompieron la piel, ya están por todos lados. Así es. Así es. Javier, estás abriendo un mundo de conocimientos, no solamente para los médicos, hay muchos médicos que tienen poca posibilidad de estarse actualizando, no tienen esa oportunidad. Un mundo de conocimiento para las mujeres, y estas mujeres que deben de tener preocupación, prevención por sus mamas, por estarse vigilando, por saber que hay gente especializada en estudios de radiología de mama, gente especializada como tú, que te pueden contactar para saber cuál es el tipo de cirugía que se puedan hacer, cómo se deben de hacer, etcétera. Es un mundo, un universo de conocimientos que nos estás brindando. Yo te agradezco mucho todo esto y algo más que tú nos quieras compartir, Javier, para todas estas gentes que nos escuchan. Sí, yo finalizaría, antes de agradecerte,
diciendo que el cáncer de mama en la actualidad puede ser controlado, claro, siempre y cuando nos ayuden ustedes, mujeres, a tener la posibilidad de diagnosticarlo tempranamente. No podemos hacer mucho cuando el cáncer está muy avanzado y van a tener una cantidad de tratamientos que son muy incómodos y su sobrevida se va a ver muy diferente a si hacemos diagnóstico. No dejen de hacer su mastografía con ultrasonido. No solo ultrasonido. Ultrasonido solo no nos da toda la información que requerimos. Mastografía, sonido complementario. Y de esa forma podremos ayudarlas muchísimo, siendo menos agresivo, teniendo ustedes una expectativa de vida extraordinaria si llegaran a tener cáncer, cosa que no se menciona. Y a ti, mi querido Roberto, primero, agradecer tu amistad. Segundo, invitación a este extraordinario programa. Y bueno, desearles que tengan unas felices fiestas, que tengan un extraordinario cierre de año, que tengamos un mejor año en todos los sentidos el venidero 2023. Gracias. Gracias, Javier. Gracias por tu amistad también de tantos años, tu cooperación. Cuando he necesitado, te he contactado y con toda amabilidad y prontitud me contestas y me das orientación. Estoy muy agradecido por eso y pues te deseamos que estas fiestas las disfrutes, tengas paz, tengas armonía y tengas todo un futuro lleno de éxitos como lo has tenido hasta ahorita. Muchas gracias, Roberto. Te mando un abrazo. Igualmente, tu contacto, tienes una página que es www.ginecólogo-oncólogo.mx. Así ¿Sí? es. Tus teléfonos 55 55 56 84 88 y el 55 55 68 48 93. Los pongo yo en las redes sociales mías para cualquier cosa que tengan duda nuestros escuchas, se contacten contigo. Con mucho gusto. Javier, Gracias. agradecerle a toda la gente que nos escucha, que les recordamos que este es un programa que se transmite todos los martes a las 12 del día y nos vemos aquí en este próximo programa. Nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Spotify como Doctor Córdoba Entre Amigos. Javier, un buen día y muchas gracias. Hasta luego. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.